La legendaria rivalidad entre Michael Jackson y Prince alcanzó su punto más alto, una noche que nadie en el Madison Square Garden olvidaría jamás. Ocurrió el 15 de noviembre de 1988, Nueva York. Michael Jackson estaba sobre el escenario del Madison Square Garden, ofreciendo el último concierto del tramo estadounidense de su Bad World Tour. Era una noche de celebración. El álbum Bad había conquistado el mundo y aquel show estaba pensado como una vuelta de honor, una demostración final de dominio absoluto. El recinto estaba lleno hasta el último asiento. Más de 20,000 personas vibraban dentro de uno de los escenarios más emblemáticos del planeta. La energía era casi física. Muchos asistentes dirían después que estaban presenciando una de las actuaciones más precisas y técnicamente impecables de toda la carrera de Michael Jackson. Pero nadie, ni el público, ni el equipo técnico, ni siquiera el propio Michael, estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, la rivalidad más famosa de la industria musical iba a dejar de ser un rumor de pasillos para manifestarse, de forma directa y dramática, frente a miles de testigos. Para 1988, la tensión entre Michael Jackson y Prince llevaba casi una década creciendo. Lo que había comenzado como una competencia sana entre dos artistas extraordinarios se había transformado con los años en algo mucho más intenso. Una rivalidad personal y profesional que alimentaba titulares, rumores y comparaciones constantes. Ambos competían por lo mismo: ventas de discos, influencia cultural, reconocimiento artístico, pero sobre todo, competían por una corona invisible, el título no oficial de músico más grande de su generación. Michael Jackson representaba la perfección pulida, el artista global, el rey del pop, con coreografías milimétricas y un magnetismo capaz de unir a públicos de todo el mundo. Prince, en cambio, era el genio indomable, misterioso, provocador, sexual, impredecible. Un músico que desafiaba las reglas de la industria y se convertía en ídolo de críticos y seguidores más alternativos. Dos universos opuestos, dos egos gigantes y un mismo trono. El concierto del Madison Square Garden estaba diseñado para confirmar que ese trono pertenecía, sin discusión, a Michael Jackson. Sin embargo, 3 días antes del show, algo sacudió a la industria musical. Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, Prince lanzó una frase que muchos interpretaron como una provocación directa. Comentó que había escuchado que Michael estaría tocando en el Madison Square Garden esa semana y, con su típica sonrisa irónica, añadió que quizás se pasaría por allí para mostrarle a Nueva York cómo sonaba la música de verdad. El comentario era puro Prince, arrogante, provocador, diseñado para incomodar. La mayoría lo tomó como otra de sus declaraciones incendiarias para generar ruido. Prince era famoso por ese tipo de frases, pero esta vez hablaba en serio. Años después, Marcus Williams, jefe de seguridad de Prince durante mucho tiempo, y una de las personas que mejor entendía su carácter competitivo, reveló que aquella aparición había sido planificada con antelación. Prince seguía de cerca cada logro de Michael, admiraba su talento, pero no soportaba la idea de que fuera considerado, sin discusión, el rey del pop. Prince estaba convencido de que él era el músico superior y quería demostrarlo. De alguna manera, había conseguido información interna sobre el concierto. Conocía la distribución del recinto, los protocolos de seguridad e incluso el repertorio de la noche. Analizó cada detalle del show, buscando el momento exacto para hacer su entrada.
No se trataba solo de asistir como espectador. Prince quería desafiar a Michael frente a 20.000 personas y cámaras en vivo. La noche del 15 de noviembre, Michael Jackson salió al escenario sin saber que su mayor rival ya estaba dentro del edificio. Prince había llegado al Madison Square Garden 3 horas antes del inicio del concierto. Gracias a sus contactos, accedió a las áreas VIP sin aparecer en ninguna lista oficial. Vestía uno de sus característicos atuendos púrpura, hecho a medida, imposible de confundir para quien lo viera. Se ubicó en un palco VIP visible desde el escenario, pero parcialmente oculto para la mayoría del público. Durante la primera hora del espectáculo, Prince observó en silencio, estudiaba cada movimiento, cada nota, cada gesto de Michael con el público. Quienes lo notaron allí dijeron que parecía un boxeador analizando a su oponente antes del combate. No estaba disfrutando el show, estaba esperando. El momento llegó cuando Michael le interpretaba Billie Jean, la canción más icónica de su repertorio y el corazón de sus conciertos. En el interludio instrumental, mientras Michael ejecutaba su famoso moonwalk y el público rugía de emoción, Prince se puso de pie. Entonces, comenzó a aplaudir lentamente. Ese aplauso pausado era inconfundible. Era la forma de Prince de decir que aquello estaba bien, pero que él podía hacerlo mejor. Un gesto elegante y provocador al mismo tiempo. Michael, con la intuición casi sobrenatural que había desarrollado tras años de escenarios, percibió ese ritmo distinto entre el estruendo del público. Levantó la vista hacia la zona VIP. Allí estaba Prince, de pie vestido de púrpura, aplaudiendo despacio, con esa media sonrisa desafiante. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos en shock. Michael Jackson se detuvo, dejó de bailar, hizo una señal para cortar la música y se quedó mirando directamente a Prince. El Madison Square Garden quedó en silencio absoluto. 20.000 personas tratando de entender qué estaba pasando. Michael permanecía en el centro del escenario. Su expresión mezclaba sorpresa, enojo y una chispa de emoción genuina. Prince no apartó la mirada y continuó aplaudiendo con calma. La tensión era casi tangible. Dos de los músicos más talentosos y competitivos del planeta enfrentados, sin decir una palabra. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos. Una eternidad en un concierto en vivo. Finalmente, Michael tomó el micrófono. Con voz clara, anunció al público que esa noche tenían a un invitado muy especial. El único e inigualable Prince. El público reaccionó con aplausos confusos, sin saber si aquello formaba parte del espectáculo o era algo completamente improvisado. Entonces, Michael fue más allá. Mirando directamente a Prince, le lanzó una invitación pública. Si ya estaba allí, que bajara al escenario y mostrara lo que tenía. No era una invitación amistosa, era un reto. Un duelo musical cara a cara, frente a miles de testigos. Prince respondió al instante. Sonrió, hizo una reverencia exagerada al público y comenzó a bajar desde el palco hacia el escenario. El ambiente se volvió eléctrico. 20.000 personas estaban a punto de presenciar algo nunca visto. Mientras Prince se acercaba, ambos equipos entraron en acción. El staff de Michael preparó micrófonos adicionales. El equipo de seguridad de Prince, distribuido estratégicamente por el recinto, coordinó con los técnicos del Madison Square Garden. Pronto quedó claro que nada de esto era improvisado. Prince había llegado preparado, traía su guitarra favorita, micrófonos específicos
y hasta un teclado portátil listo para integrarse al escenario. Una técnica del recinto revelaría después que el equipo de Prince llevaba días coordinando detalles. Aquello no era una visita casual, era un desafío cuidadosamente planeado. Pero cuando Prince subió al escenario y quedó frente a Michael, algo cambió. La tensión acumulada durante años se transformó en otra cosa. Respeto, reconocimiento mutuo. Por primera vez en mucho tiempo, ambos parecieron entender lo absurdo de su rivalidad. Los dos estaban en la cima. Los dos habían demostrado todo lo que había que demostrar. Prince fue el primero en romper el hielo. Dijo lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara, que aquello era una tontería, que ambos eran grandes, que mejor tocaran música. Michael sonrió y respondió con una frase que revelaba su grandeza humana. Tenía razón. Le darían al público algo que jamás olvidaría. Lo que siguió se convirtió en uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la música en vivo. En lugar de enfrentarse, decidieron colaborar. Improvisaron una mezcla que permitía brillar a ambos sin competir. Comenzaron con un blues, donde Prince mostró su dominio de la guitarra, mientras Michael acompañaba con una voz que sumaba, sin eclipsar. Luego pasaron a un groove funk, que resaltaba su talento rítmico y su conexión con el escenario. Todo era espontáneo, libre, vivo. 20,000 personas observaban a dos genios descubrir que juntos podían crear algo más poderoso que separados. El punto culminante llegó cuando interpretaron una versión improvisada de Purple Rain. Prince al frente, Michael haciendo coros, el rey del pop, sosteniendo la canción más emblemática del artista púrpura. Muchos en el público lloraban. Al terminar, Michael y Prince se abrazaron en el escenario. Un abrazo sincero, profundo. Un gesto que marcó el final de su rivalidad pública y el inicio de un respeto que duraría toda la vida. Ese abrazo lo cambió todo. Periodistas musicales dirían después que fue el instante en que dos de los artistas más grandes de todos los tiempos entendieron que eran mejores como aliados que como enemigos. La colaboración se volvió legendaria de inmediato. Grabaciones no oficiales comenzaron a circular entre insiders. Días después, todos los programas y revistas hablaban del momento. Pero lo más importante ocurrió fuera de los focos. La relación entre Michael y Prince cambió para siempre. La rivalidad pública dio paso a una amistad privada, basada en experiencias compartidas en la cima de la fama. Se llamaban de vez en cuando, se aconsejaban, incluso trabajaron en música que nunca vio la luz, pero que se convirtió en mito entre coleccionistas. Aquella noche marcó un antes y un después para la industria musical. Demostró que la competencia podía ser inspiradora, no destructiva. Cuando Prince falleció en 2016, entre los objetos más valiosos de su legado, se encontró una carta de Michael Jackson. En ella le agradecía haberle recordado que la música era conexión, no solo competencia. Con los años, ambos admitieron que su rivalidad había sido exagerada, tanto por la prensa como por ellos mismos. Michael diría que Prince lo empujó a ser mejor. Prince, fiel a su estilo directo, reconocería que Michael era el único que competía a su mismo nivel. La historia de esa noche, en el Madison Square Garden, recuerda que los mayores rivales pueden convertirse en los aliados más poderosos. A veces, la actuación más memorable no es aquella en la que alguien demuestra que es mejor que los demás. Es aquella en la que dos grandes artistas deciden crear algo juntos. Y esa noche, la música ganó.